Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a continuar el vídeo de la semana pasada y vamos a ver cómo se trata el varicocele sin cirugía, mediante una técnica que ya comentamos que era la embolización. Os quiero recordar muy brevemente lo que era el varicocele. Era una dilatación de las venas que envuelven el testículo y que llevan la sangre desde el testículo hacia la cava inferior y el corazón. Pasamos ahora a ver cómo realizamos el procedimiento en pacientes reales, comenzando con la técnica de punción en el brazo. Lo primero es localizar una vena en el brazo del paciente, que es, en el caso de este paciente, la vena basílica que aquí os señalo en la ecografía. En otras ocasiones es posible utilizar venas más gordas, como es la vena yugular y la vena femoral. También son todas ellas las dos accesos vasculares muy seguros. Me preguntaréis, ¿cómo es posible que a través de esta vena del brazo podamos alcanzar la vena espermática? Pues la respuesta es muy sencilla. Las venas se interconectan entre sí y todas desembocan en el corazón. Son como una serie de tubos a través de los cuales vamos navegando con los ojos de los rayos X y nuestros catéteres. Como os he dicho, lo primero que hacemos con ayuda del ecógrafo es realizar una pequeña punción con esta aguja tan fina en el brazo del paciente. Aquí podéis ver la pequeña aguja y un poquito de sangre que está saliendo de la misma. A continuación, navegando, como os he dicho, con unos pequeños alambres que se llaman guías y con unos tubitos de plástico muy finos y blandos que se llaman catéteres, logramos alcanzar la vena subclavia. Aquí llegamos hasta el corazón y una vez que pasamos a través del corazón, alcanzamos la vena cava inferior. Una vez que el catéter ha llegado a la vena cava inferior, con nuestro catéter y nuestro pequeño alambre vamos a ser capaces de localizar la vena renal izquierda. Aquí lo veis, aquí está llegando el catéter, lo podemos mover y una vez que entramos en la vena renal vamos a proceder a meter un líquido que es visible con los rayos X que se llama contraste. En esta imagen veis cómo hemos rellenado la vena renal y cómo se insinúa la vena espermática. Aquí tenéis la vena espermática y con el catéter somos capaces de introducirnos y de alcanzar la parte más inferior cerca del pubis. Una vez que hemos llegado a esta localización en la parte más inferior de la vena, vamos a introducir, como estáis viendo en la imagen, unos pequeños muelles que se llaman coils. También los mostramos la semana pasada en nuestro vídeo de YouTube. ¿Veis cómo los coils se van enrollando? Son similares a los muelles de los bolígrafos y tienen la capacidad de quedarse en el interior de la vena y taparla. Ahora estamos introduciendo otro muelle. ¿Veis cómo lo vamos empujando poco a poco? Siempre controlándolo con la imagen y con mucho cuidado. Bueno, en otro paciente en el que realizamos igualmente primero un estudio de contraste de la vena renal y donde observamos una gruesa vena espermática que refluye, es decir, que todo el contraste se va hacia el testículo y la bolsa escrotal. Vamos igualmente a introducir una serie de coils. Aquí va el primero de ellos. En este caso, y como la vena era mucho más gruesa, hemos tenido que rellenar con este material un mayor segmento de la vena. Ahora lo veréis. Por supuesto, el procedimiento es completamente indoloro y no se utiliza anestesia general. La única anestesia que hemos utilizado es una pequeña cantidad que colocamos en el punto de punción del brazo del paciente. Como os he comentado, aquí es necesario colocar mucha mayor cantidad de muellecitos o coils. Aquí estamos colocando el último de ellos. ¿Veis cómo se va enrollando? Y cómo nos vamos retirando poquito a poco para permitir que se enrolle en el interior de la vena. Finalmente realizamos otro estudio con contraste para comprobar que la vena se ha quedado completamente tapada
Cuando ya hemos hecho estas comprobaciones y vemos que todo está ok y que la vena se ha tapado, el paciente lo enviamos al hospital de día, donde va a permanecer entre 2 y 3 horas. Aquí podéis ver la pequeña herida, que no es más que una pequeña punción en el brazo y que el paciente no va a sentir ni le va a doler. Va a realizar una vida normal transcurridas 24 horas. Pero, ¿qué es lo que opinan nuestros pacientes? Os dejamos aquí el vídeo de uno de ellos que os da su opinión sobre el procedimiento. Buenas, yo soy Álvaro, soy un paciente de Juan Ramón Jiménez y he venido a hacerme una embolización de un varicocele y la verdad es que al principio yo estaba muy nervioso, pensaba que era algo más fuerte de lo común, pero he estado rodeado de muy buenos médicos y me han ido explicando todos los procedimientos y a medida que la operación transcurrió me di cuenta de que no era nada, solo el pinchacito de la sedación y ya después solo sentía presión y poco más. Ha sido todo súper bien y me han tratado muy bien. A todos los que queráis tener más información sobre este procedimiento o sobre otros procedimientos intervencionistas, os dejo aquí la link a la web de la Servei. Sin más, me despido hasta la próxima semana, deseando a los que estéis de vacaciones que disfrutéis de ellas con vuestros amigos y vuestra familia. Hasta la semana que viene.